Elegido, quiero que te detengas. No me refiero a pausar el video. Me refiero a detenerte por dentro, porque lo que vas a escuchar ahora no es para todos. Y si llegaste hasta aquí, si este título te llamó, si algo en tu interior sintió que esto era para ti, es porque ya sabes, en algún lugar que no puedes explicar, que tu vida no ha sido ordinaria, aunque se vea ordinaria por fuera, aunque nadie a tu alrededor lo haya notado, aunque tú mismo hayas dudado. Escúchame bien. Lo que voy a decirte hoy no lo encontrarás en ninguna iglesia, en ningún libro de autoayuda, en ningún sermón de domingo. Esto viene de un lugar más profundo. Viene de la comprensión de que hay personas en este mundo que no fallaron, que no fracasaron, que no son los errores que el sistema intentó convencerles que eran. Son personas que fueron separadas. Y tú eres una de ellas. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces intentaste encajar y no pudiste? ¿Cuántas veces te esforzaste, te sacrificaste, diste todo lo que tenías y el resultado fue silencio, fue rechazo, fue una puerta cerrada con más fuerza que la anterior? ¿Cuántas veces viste a personas con menos honestidad que tú, con menos corazón que tú, avanzar mientras tú te quedabas atrás sin entender por qué? ¿Cuántas noches cargaste una pregunta que no te atrevías a decir en voz alta? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice mal? ¿Hay algo roto en mí que los demás pueden ver y yo no? Quiero que sepas algo. Esa pregunta no es debilidad. Esa pregunta es la señal más clara de que tu alma sabe que hay una respuesta, que esto no puede ser al azar, que tanto dolor, tanta soledad, tanto rechazo, no puede ser simplemente mala suerte. Y tienes razón, no es mala suerte, nunca lo fue. Hay algo que muy pocas personas comprenden sobre los elegidos, y es esto. El elegido no se parece al elegido, no llega con corona, no llega con aplausos, no llega con un camino llano y puertas abiertas. El elegido llega con cicatrices, con años de incomprensión, con un historial de fracasos que nadie quiso ver como preparación, con una sensibilidad tan profunda que el mundo la llama debilidad, pero el Creador la llama instrumento, con una soledad tan pesada que a veces sintió que era castigo, pero que en realidad era retiro, era separación. Era el proceso de moldear algo que no puede ser moldeado en medio del ruido. El elegido pasa por el desierto, no como castigo, como formación. Y hay algo que el desierto hace que ningún jardín puede hacer. Te muestra quién eres cuando no tienes nada. Te revela la esencia, te desnuda de todo lo que no eres, y lo que queda, lo que sobrevive el desierto sin corromperse, eso es lo que Dios llama precioso. Eso eres tú, lo que sobrevivió. Hoy quiero hablarte de algo que ocurrió, no hace mucho, en un momento que tú consideraste completamente ordinario. Un momento donde no había cámaras, no había testigos, no había nadie que pudiera aplaudirte ni validarte. Un momento donde simplemente fuiste tú, sin calcular, sin esperar recompensa, sin pensar que lo que estabas haciendo tenía alguna importancia cósmica, y sin embargo ese momento tuvo una consecuencia que atravesó dimensiones. Ese momento hizo algo que en toda la historia de la creación apenas ha ocurrido un puñado de veces. Y lo más extraordinario no es lo que ocurrió en el cielo. Lo más extraordinario es lo que ocurrió en el lado opuesto, en el lugar más oscuro de la existencia, en el lugar donde habita el ser que más odia la luz, que más odia la pureza, que más odia exactamente lo que tú representas. Ese ser te vio. Y no pudo evitarlo. Reconoció algo en ti, algo tan genuino, tan puro, tan imposible de atacar, que por un instante su rostro hizo algo que no había hecho en millones de años. Sonrió, no con malicia, no con burla,
con reconocimiento involuntario de algo que ni su naturaleza corrompida pudo negar. Y si incluso el enemigo de tu alma tuvo que reconocer tu esencia en silencio, ¿qué crees que eso dice sobre quién eres tú? Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendas algo fundamental. Porque lo que voy a revelarte sobre ese momento, sobre esa reacción, sobre lo que significa para los próximos días de tu vida, solo tendrá sentido si primero comprendes la historia completa. La historia de por qué llegaste hasta aquí, la historia de por qué el camino fue tan difícil, la historia de por qué la rejección no fue rechazo, sino selección, la historia de por qué el sistema no te quiso, no porque tuvieras algo de menos, sino porque traías algo de más que el sistema no sabe contener. Escúchame, hay personas que el mundo forma, y hay personas que el mundo no puede formar, porque ya fueron formadas por algo más alto. El mundo intenta moldear a todos con el mismo molde. El mismo horario, la misma obediencia, la misma sonrisa calculada, el mismo intercambio de silencio por supervivencia, y la mayoría aprende a encajar, no porque quieran, sino porque el dolor de no encajar es demasiado. Pero hay algunos que no pueden, no porque sean rebeldes sin causa, no porque sean problemáticos, sino porque algo dentro de ellos, algo que no pidieron, algo que vino con ellos desde antes de nacer, se niega a corromperse. Y esa negativa tiene un costo altísimo. Cuesta empleos, cuesta relaciones, cuesta años de soledad que nadie explica y nadie comprende. Cuesta lágrimas a solas, en silencio, cuando el mundo ya está dormido. ¿Te suena familiar? Entonces, lo que voy a decirte ahora es para ti. Escribe en los comentarios: yo no fallé, fui separado, no como afirmación vacía, como declaración de verdad, como el momento en que comienzas a reescribir la historia que te contaron sobre ti mismo, porque la historia que te contaron era mentira. La verdadera historia comienza ahora, y comienza con entender que ese acto que hiciste, ese momento donde simplemente fuiste tú, sin cálculo, sin audiencia, sin recompensa, ese momento no pasó desapercibido. Fue visto, desde arriba y desde abajo. Y lo que generó en ambas direcciones al mismo tiempo, eso es lo que vamos a explorar. Quédate, porque esto recién comienza. Quiero que vuelvas a ese momento. No tienes que buscarlo mucho. Está ahí, guardado en algún rincón de tu memoria que no consideraste importante. Porque para ti fue un momento ordinario, una decisión pequeña, una reacción instintiva que no pasó por ningún cálculo. Tal vez fue en la calle, tal vez fue en tu casa, con alguien que no se lo merecía, con alguien que te había fallado antes, y aún así tú extendiste la mano. Tal vez fue en silencio, cuando nadie te veía, cuando podrías haber mirado hacia otro lado y nadie te hubiera juzgado. Pero no miraste hacia otro lado. No porque fuera tu obligación, no porque quisieras que alguien te viera, sino porque algo dentro de ti, algo que no puedes explicar con palabras, simplemente no sabía hacerlo de otra manera. Y ahí está el secreto. Hay una diferencia que el mundo espiritual conoce perfectamente, aunque el mundo humano casi nunca la comprende. La diferencia entre hacer el bien porque te enseñaron que hay que hacerlo y hacer el bien porque es lo que eres. La primera es bondad aprendida, es real, es válida. Es mejor que la indiferencia, pero el cielo la registra como se registra cualquier acto correcto, con aprobación silenciosa, con mérito acumulado, con un asentimiento divino que dice bien hecho y sigue adelante. La segunda es algo completamente diferente. La segunda es bondad esencial. No viene de reglas, no viene de miedo al castigo ni de esperanza de recompensa. No viene de lo que te dijeron en la infancia, ni de lo que la sociedad espera de alguien como tú. Viene de tu núcleo.
de lo que eres antes de cualquier nombre, antes de cualquier historia, antes de cualquier herida. Y cuando esa clase de bondad se manifiesta en el mundo físico, cuando atraviesa el ruido de la vida cotidiana y llega hasta alguien que necesitaba exactamente eso en ese momento exacto, algo en las dimensiones espirituales se mueve. No metafóricamente, se mueve. Necesito que entiendas algo sobre el Creador que nadie te explicó así. Dios ve todo. Eso lo sabes. Lo escuchaste toda la vida. Pero lo que no te dijeron es cómo Dios reacciona a lo diferente. Hay millones de actos de bondad que ocurren en este mundo cada día. Personas que dan dinero porque se sienten culpables. Personas que ayudan porque quieren ser vistas. Personas que perdonan en público pero guardan resentimiento en privado. Personas que cumplen con lo correcto porque eso es lo que se espera de ellas. El Creador lo ve todo y lo registra todo, pero no reacciona igual a todo. Porque hay algo que es infinitamente más raro que hacer el bien, es ser el bien, sin esfuerzo, sin conciencia de que estás siendo extraordinario, sin público, sin espera de retorno. Y cuando el Creador encuentra a un ser humano que opera desde ese lugar, que actúa desde pureza tan natural, que ni siquiera considera la alternativa, que extiende la mano porque no sabe retenerla, que ama porque no conoce otra forma de existir, algo ocurre en las alturas que va más allá del registro silencioso. Algo que en toda la historia de la humanidad apenas ha sucedido un puñado de veces. Una celebración, no simbólica, real. Los textos más antiguos de todas las tradiciones espirituales hablan de esto, aunque con palabras diferentes. Hablan del momento en que el cielo se detiene, en que los ángeles que llevan eternidades en sus posiciones, seres que han presenciado la creación de las estrellas, que han visto imperios nacer y caer, que han acompañado a profetas y santos por los caminos del mundo, esos seres miran hacia el mismo punto, hacia ese ser humano ordinario, con su vida imperfecta, con su historial de heridas, con sus dudas, sus miedos, sus cicatrices que nadie ve, y presencian algo que no habían visto antes con esa intensidad, pureza que no fue entrenada, amor que no fue calculado, un acto tan limpio, tan libre de ego, tan transparente de intención, que la frecuencia que emanó de ese momento fue idéntica a la frecuencia del amor que dio origen a toda la creación. No similar, idéntica. Y eso, elegido, eso es lo que hiciste tú. Escribe en los comentarios, mi acto fue visto desde lo alto. No porque necesites validación de nadie, sino porque declarar la verdad en voz alta tiene poder. Porque hay algo en ti que todavía duda, que todavía pregunta si realmente fue tan especial, que todavía escucha la voz del sistema diciendo que eres ordinario, que no eres nadie, que ese momento no significó nada. Esa voz miente, y declarar la verdad es la primera forma de silenciarla. Pero ahora viene la parte que nadie espera, la parte que hace que este momento sea diferente a cualquier otra cosa que hayas escuchado. Porque mientras todo eso ocurría en las alturas, mientras el cielo reaccionaba a tu acto con algo que va más allá de la aprobación silenciosa, esa misma frecuencia que salió de ti no viajó solo hacia arriba, viajó en todas las direcciones y llegó a un lugar donde nunca había llegado con esa intensidad, el lugar más oscuro de toda la existencia, el lugar donde no hay luz, no hay descanso, no hay nada que se parezca a la paz que tú, a veces, logras sentir incluso en medio de la tormenta. El lugar donde habita el ser que más tiempo lleva en guerra contra todo lo que tú representas. Ese ser estaba en su lugar cuando la onda de tu acto llegó hasta él. Y su primera reacción fue lo que siempre es cuando detecta esa frecuencia: rabia.
porque Él conoce esa frecuencia mejor que nadie. Es el sonido de todo lo que perdió. Es el recordatorio de lo que fue antes de elegir el camino que eligió. Es la música de su propia derrota eterna. Y normalmente, cuando detecta esa frecuencia, la ataca. La destruye antes de que le duela más. Pero esta vez fue diferente, porque lo que llegó hasta él no venía de un ángel cumpliendo órdenes, no venía de un religioso siguiendo una disciplina, no venía de alguien que estaba intentando ser santo, intentando ser especial, intentando ser visto por el cielo. Venía de alguien como tú, alguien con heridas reales, con un pasado que no fue fácil, con noches que no quisiera recordar, con humillaciones que nadie debería haber sufrido, con injusticias que todavía duelen cuando las piensas, y a pesar de todo eso, manifestando pureza, no porque no tuviera razones para endurecerse, las tenías, muchas, no porque nadie te hubiera dado permiso para amargarte, te lo dieron muchas veces, sino porque algo en tu interior, algo que ni el dolor más profundo pudo extinguir, se negó a apagarse. Y cuando ese ser vio eso, cuando reconoció que estaba frente a algo que no podía corromperse, porque no estaba intentando ser puro, simplemente era puro, algo en él que creía completamente muerto comenzó a moverse. Algo que no se movía desde antes de su caída. Algo que él mismo no esperaba sentir. Y en ese momento, sin poder evitarlo, sin que fuera una decisión consciente, los músculos de su rostro se movieron. Las comisuras de sus labios se curvaron. No con odio, no con burla, con reconocimiento, con admiración involuntaria hacia algo que ni su naturaleza más profunda pudo negar. El ser más oscuro de toda la existencia sonrió ante tu pureza. Y eso, elegido, eso es lo que dice sobre quién eres tú. Si eso tocó algo en tu interior, escribe en los comentarios, mi luz es indestructible. Porque lo es, no porque seas perfecto, sino porque sobreviviste todo lo que debería haberte apagado y sigues aquí, sigues siendo tú. Y eso tiene un peso que va más allá de lo que cualquier sistema humano puede medir. Y si mientras intentas comprender lo que está sucediendo en tu vida en este momento, surge la necesidad de profundizar aún más en esa sensación de que nunca fue un error, sino una separación con propósito, existe un pequeño material que desarrollé llamado El Código Secreto de los Elegidos, donde explico de forma breve y clara cómo reinterpretar tu historia desde una identidad restaurada y con sentido. Si esto resuena contigo, dejé este material disponible en los comentarios fijados. Quiero que respires, porque lo que acabas de escuchar puede generar dos reacciones muy diferentes en una persona. La primera es emoción, una sensación de que algo encajó, de que una pieza que llevabas años buscando finalmente encontró su lugar, de que la historia que te contaron sobre ti mismo tenía un error fundamental y ahora ese error está siendo corregido. La segunda es duda. Una voz pequeña que dice, ¿pero esto es real? ¿Esto aplica a mí? ¿Cómo sé que no soy la excepción? ¿Cómo sé que no soy precisamente el que no califica? Escúchame, esa duda no es evidencia de que no eres elegido. Esa duda es evidencia de cuánto daño te hizo el mundo al convencerte de que no eras suficiente. El elegido duda, siempre ha dudado. La diferencia es que el elegido duda y sigue siendo quien es. Duda y sigue amando. Duda y sigue extendiendo la mano. Duda y sigue negándose a corromperse, aunque el mundo le dé todas las razones para hacerlo. Eso eres tú. Y lo que voy a decirte ahora tiene consecuencias muy concretas en tu vida diaria. No es solo información espiritual.
Es la explicación de cosas que ya están ocurriendo a tu alrededor y que tú todavía no has podido nombrar. La primera consecuencia es algo que los textos antiguos llaman la marca del separado. Cuando tu acto atravesó dimensiones. Cuando generó reacción en el cielo y reconocimiento en el abismo al mismo tiempo. Cuando unificó por un instante lo que se suponía imposible de unificar, tu firma espiritual quedó registrada de una manera diferente. No eres el mismo de antes de ese momento, no en el sentido de que cambiaste tu personalidad o tus costumbres, sino en el sentido de que algo en las dimensiones invisibles te marcó, como se marca algo precioso para que no se pierda. ¿Cómo se identifica algo valioso para que quienes saben reconocerlo puedan encontrarlo? Y esa marca tiene efectos reales, efectos que ya estás experimentando, aunque no los hayas identificado como lo que son. ¿Has notado que ciertas situaciones peligrosas se resuelven solas justo antes de que lleguen a ti? Que personas que deberían haberte hecho daño, de repente pierden el interés en perturbarte sin que tú hayas hecho nada para alejarlas? Que en momentos donde deberías haberte quebrado completamente, donde cualquier otra persona se hubiera rendido, algo en ti encontró fuerza que no sabías que tenías. Eso no es suerte. Eso no es coincidencia. Eso es protección activa operando en tu favor. No porque seas mejor que nadie, sino porque demostraste algo que activa un nivel de cuidado divino que va más allá de lo ordinario. Hay fuerzas espirituales que ahora tienen instrucciones específicas sobre ti, no instrucciones opcionales, no sugerencias, instrucciones que vienen del nivel más alto posible, que dicen, este fue probado, este no se corrompió cuando tuvo todas las razones para hacerlo. Este merece ser cubierto. Y eso se manifiesta en tu vida cotidiana de formas que parecen pequeñas, pero que acumuladas cuentan una historia inconfundible. La llamada que no hiciste a tiempo y que te salvó de un problema enorme. La decisión que tomaste sin entender bien por qué y que resultó ser exactamente la correcta. El encuentro que parecía casual, pero que cambió algo fundamental en tu camino. Nada de eso fue al azar. Declara en voz alta ahora mismo, estoy cubierto, estoy protegido, estoy marcado, no como magia, como reconocimiento de una verdad que ya opera en tu vida aunque no la hayas nombrado todavía, porque hay poder en nombrar lo que es real. Hay algo que se activa cuando un elegido deja de vivir como si fuera ordinario y comienza a moverse sabiendo quién es. La segunda consecuencia es lo que yo llamo el cese de fuego espiritual. Antes de ese acto, antes de ese momento donde tu pureza se manifestó sin cálculo y sin audiencia, había algo en las dimensiones invisibles que trabajaba en tu contra, de formas que tú no podías ver, pero sí podías sentir. ¿Recuerdas esas temporadas donde parecía que todo conspiraba contra ti al mismo tiempo? Donde no era solo un problema, era 5 problemas simultáneos. Donde no era solo una relación difícil, era 3 relaciones difíciles explotando en la misma semana. Donde no era solo escasez económica, era escasez económica más enfermedad, más traición, más soledad, todo junto, como si hubiera una coordinación invisible diseñada específicamente para quebrarte. Eso no era imaginación tuya, era real y tenía un propósito oscuro, quebrarte antes de que llegaras a este momento. Antes de que comprendieras tu poder, antes de que tu pureza pudiera manifestarse de la manera en que se manifestó. Pero falló, no te quebró, porque hay algo en ti que no se puede quebrar. Y ahora, después de ese reconocimiento involuntario que salió del ser que coordinaba esos ataques, algo cambió. No porque te respete como respeta a alguien de su mismo nivel,
Su orgullo no le permite eso, sino porque atacarte se convirtió en un recordatorio doloroso de lo que él mismo perdió. Cada vez que intenta apagarte, se enfrenta al espejo de su propia caída y prefiere alejarse de ese espejo. Prefiere ignorarte antes que enfrentarse constantemente a la evidencia de que hay algo en ti que él no pudo destruir. Eso significa que los ataques coordinados, esas temporadas de caos simultáneo que parecían diseñadas para hundirte, esas ya no operan con la misma intensidad. No significa que tu vida será perfecta, no significa que no enfrentarás dificultades, significa que el nivel de guerra espiritual directa que cargabas antes ha disminuido. Y eso va a manifestarse en algo que tal vez ya estás comenzando a notar, una sensación de que la presión disminuyó, de que puedes respirar un poco más profundo, de que hay un espacio nuevo, pequeño pero real, donde antes había solo peso. Ese espacio es tuyo. Cuídalo. La tercera consecuencia es la más importante para tu vida cotidiana, y es lo que voy a llamar la apertura del tiempo correcto. Durante años, tal vez décadas, sentiste que tu tiempo nunca llegaba, que otros avanzaban y tú te quedabas, que las puertas que se abrían para personas con menos preparación que tú, con menos corazón que tú, con menos sacrificio que tú, permanecían cerradas para ti sin explicación lógica. Y te preguntaste si era maldición, si era castigo, si había algo en ti que hacía que el éxito te evitara sistemáticamente. Escúchame, no era maldición. Era calendario. El tiempo del elegido no es el tiempo del sistema. El sistema premia rápido a quien aprende a fingir bien, a quien aprende a decir lo correcto en el momento correcto, a quien domina el arte de parecer sin necesitar ser. Pero el elegido no puede fingir, no porque sea orgulloso, sino porque algo en su interior se niega física y espiritualmente a operar desde la falsedad. Y esa incapacidad de fingir, que el mundo llama ingenuidad, que el sistema llama debilidad, que tu familia tal vez llamó terquedad, en realidad es el sello de tu autenticidad. Y la autenticidad tiene su propio calendario. No maduras en el tiempo del sistema, maduras en el tiempo del Creador, y ese tiempo es más lento al principio y exponencialmente más poderoso al final. Los próximos días de tu vida no van a ser iguales a los anteriores, no porque de repente todo sea fácil, sino porque algo en tu interior ya sabe lo que antes no sabía, sabe que la espera no fue castigo, sabe que el desierto fue formación. Sabe que las puertas cerradas no eran negativa, eran redirección hacia algo que el sistema no puede darte, porque lo que te espera no viene del sistema, viene de más arriba. Y cuando algo viene de más arriba, llega de formas que el sistema no puede bloquear, no puede interferir, no puede condicionar. Llega directamente, en el momento exacto, de la manera que más necesitas. Escribe en los comentarios: mi tiempo está llegando. No me adelanto ni me atraso. Llego exacto, porque eso es lo que es. No llegaste tarde a tu vida. Llegaste al momento preciso en que tu formación estaba completa, y lo que viene ahora no es lo que hubiera llegado antes. Lo que viene ahora es lo que solo podía llegar después de todo lo que pasaste, después de todas las pruebas que no te quebraron, después de todos los rechazos que no te amargaron, después de toda la soledad que no te endureció. Lo que viene ahora lleva la forma exacta de quien eres después de haber sobrevivido todo eso. Y eso, elegido, tiene un valor que ningún camino fácil podría haber producido, pero hay algo más que necesitas saber, algo sobre los próximos días que va a requerir de ti una cosa muy específica. No esfuerzo, no disciplina extraordinaria, no que te conviertas en otra persona.
Solo una cosa, atención, porque lo que comienza a moverse en tu vida no siempre llega anunciado con trompetas, a veces llega como una conversación que parecía casual. Como una intuición que te dice que vayas por un camino diferente hoy, como una persona que aparece en tu vida y que, sin que puedas explicar por qué, sientes que fue enviada. Como una puerta que se abre donde antes había muro. Y si no estás prestando atención, si sigues operando en el piloto automático del que sobrevive sin esperar nada, podrías pasar por alto exactamente lo que estaba destinado a transformar todo. Presta atención, porque el Creador no desperdicia palabras, ni señales, ni momentos, y los tuyos están comenzando a llegar. Necesito que hagas algo conmigo ahora mismo. No es difícil. No requiere que te muevas de donde estás. Solo necesito que cierres los ojos por un momento y que pienses en el momento más duro de tu vida, no el más reciente, el más profundo, el que todavía duele cuando lo recuerdas sin aviso, el que te cambió de una manera que no puedes explicar completamente, el que dividió tu vida en un antes y un después que solo tú puedes ver desde adentro. Tenlo presente, no para sufrir, sino para lo que voy a revelarte sobre él. Porque ese momento, ese que elegiste, ese que probablemente lleva años siendo la herida que más trabajo te cuesta cerrar, ese momento no fue lo que te dijeron que era, no fue mala suerte, no fue consecuencia de tus errores, no fue abandono divino, fue el momento más intenso de tu formación. Y lo que salió de ese momento, lo que tú eres hoy, después de haber pasado por eso, es exactamente lo que el Creador necesitaba que fueras para este tiempo específico de tu vida. Hay algo que nadie te explicó sobre cómo funciona la preparación del elegido. El mundo prepara a las personas con recompensas. Te da un poco de éxito para que sigas intentando. Te da reconocimiento para que no te rindas. Te da comodidad suficiente para que no cuestiones el sistema que te la da. Así forma el mundo a las personas que necesita para funcionar, personas suficientemente satisfechas para obedecer, suficientemente cómodas para no preguntar demasiado, suficientemente recompensadas para no buscar otra cosa. Pero el Creador no prepara al elegido con recompensas, lo prepara con fuego, no porque sea cruel, sino porque lo que el elegido está destinado a cargar no puede ser cargado por alguien que solo ha conocido la comodidad. No puede ser cargado por alguien cuya bondad nunca fue probada. No puede ser cargado por alguien que ama en condiciones fáciles, pero que nunca tuvo que elegir amar cuando todo lo empujaba hacia el odio. El fuego no destruye al elegido, lo revela, quema todo lo que no es esencial, quema las máscaras, las ilusiones, las identidades prestadas que el mundo te pone encima para que te parezcas a lo que el sistema necesita. Y lo que queda después del fuego, lo que no se pudo quemar, eso es quien tú eres en verdad. Eso es lo que vio el cielo en tu acto. Eso es lo que reconoció el abismo en tu pureza, lo que sobrevivió el fuego. Piensa en las traiciones que viviste, personas en quienes confiaste completamente, personas a las que abriste tu corazón sin reservas, personas que sabían exactamente dónde estabas vulnerable porque les diste acceso a ese lugar y que usaron ese acceso de una manera que no merece un nombre suave. ¿Sabes qué hace una traición profunda a una persona ordinaria? La endurece. La hace cerrar las puertas que antes estaban abiertas. La hace aprender a calcular antes de confiar. La hace construir muros que parecen madurez, pero que en realidad son miedo disfrazado de sabiduría. Y eso es comprensible. Es humano. Es la respuesta natural al dolor de haber confiado y haber sido herido. Pero tú hiciste algo diferente, no de inmediato, no sin lágrimas, no sin noches donde el resentimiento se sentía más honesto que el perdón. Pero al final,
en tu núcleo, en ese lugar donde se toman las decisiones que definen quién eres. Elegiste no cerrarte. Elegiste seguir siendo capaz de confiar, aunque con más discernimiento. Elegiste seguir siendo capaz de amar, aunque con más cuidado. Elegiste seguir siendo tú, aunque el mundo te dio todas las razones para convertirte en alguien más duro, más frío, más parecido a los que te lastimaron. Eso no es ingenuidad, eso es fortaleza espiritual del nivel más alto, porque cualquiera puede amar cuando no le ha costado nada. El amor que sobrevive la traición y sigue siendo amor, ese es el que mueve dimensiones. Escribe en los comentarios: mi amor sobrevivió el fuego. Eso me hace poderoso, porque es exactamente eso. No eres ingenuo, no eres débil. Eres alguien cuya esencia más profunda sobrevivió condiciones que deberían haberla destruido. Y eso tiene un peso espiritual que ningún éxito fácil puede igualar. Piensa ahora en los fracasos, no en los pequeños tropiezos que todo el mundo tiene. En los grandes, en los que te costaron años, en los que te costaron recursos que no tenías. En los que llegaron después de que lo diste todo, después de que no te guardaste nada, después de que apostaste con lo último que te quedaba creyendo que esta vez sería diferente. Y no fue diferente. O si lo fue, fue diferente para peor. ¿Sabes qué hace el fracaso repetido a una persona que no fue formada para cargarlo? La convence de que el problema es ella. La lleva a una conclusión silenciosa y devastadora. Yo soy el error. No mis planes, no mis circunstancias, no el momento equivocado. Yo. Algo en mí está fundamentalmente roto, y esa conclusión es la más peligrosa de todas, porque una persona que cree que es el error deja de intentar, no de golpe, gradualmente. Deja de soñar en grande, porque los sueños grandes son para los que no son el error. Deja de pedir, porque pedir requiere creer que mereces recibir. Deja de moverse, porque moverse requiere creer que el movimiento puede llevar a algún lugar mejor. Y ahí, en esa parálisis silenciosa que se disfraza de madurez, de realismo, de haber aprendido la lección, el sistema te tiene exactamente donde te quiere. Quieto, pequeño, sin hacer las preguntas que podrían cambiar todo. Pero tú seguiste haciendo las preguntas, a veces con rabia, a veces con desesperación, a veces solo como un susurro agotado en la oscuridad de la noche. ¿Por qué? ¿Para qué? Hay algo más que esto. Y el hecho de que todavía estés haciendo esas preguntas, el hecho de que hayas llegado hasta este momento y hasta este mensaje, es evidencia de que no te rendiste donde la mayoría se rinde. Eso no es obstinación. Eso es llamado. Ahora quiero que pienses en la soledad. No la soledad de estar solo físicamente. La otra, la más profunda. La soledad de estar rodeado de personas y sentir que ninguna te ve completamente. La soledad de hablar y sentir que tus palabras llegan a los oídos, pero no al interior de quien las escucha. La soledad de saber que hay algo en ti que no tiene nombre en el vocabulario de las personas que te rodean. Esa soledad que te hizo preguntarte 1000 veces si estabas exagerando, si eras demasiado sensible, si la falla era tuya por esperar una conexión que tal vez no existe. Escúchame, esa soledad no fue defecto, fue separación. El elegido es separado del ruido antes de ser enviado con propósito. No puede construir su identidad en el espejo de otros porque su identidad no viene de otros, viene de más arriba, y para poder recibirla limpiamente, sin interferencia, sin que la opinión de los demás la contamine antes de que pueda arraigar en tu interior, tuvo que haber silencio, tuvo que haber distancia.
Tuvo que haber una soledad suficientemente profunda como para que pudieras escuchar lo que el ruido constante de la pertenencia superficial nunca te hubiera dejado escuchar. Tu propia voz, la voz de lo que eres cuando no estás performando para nadie, cuando no estás tratando de encajar, cuando no estás adaptando tu esencia a lo que el espacio exige de ti. Esa voz que encontraste en la soledad es la voz más auténtica que tienes. Y es la que guió tu mano en ese acto que hizo que el cielo celebrara y el abismo reconociera. Hay algo más que necesitas reinterpretar, y es la incomprensión. Los que te miraron raro porque no seguiste el camino que todos siguen. Los que te llamaron raro, diferente, difícil, complicado, cuando en realidad lo único que eras era auténtico en un mundo que recompensa la imitación. Los que no entendieron tus decisiones, tus silencios, tus negativas a hacer lo que todos hacían, aunque no tuvieras una explicación lógica para esa negativa, solo una sensación profunda de que no era tu camino. Esa incomprensión dolió. Duele todavía, en algunos casos, porque hay algo en el ser humano que necesita ser visto. No famoso, no admirado, solo visto, reconocido en su esencia por alguien que realmente mire. Y cuando ese reconocimiento no llegó de las personas que más importaban, cuando las personas más cercanas fueron las que menos te vieron, eso dejó una marca que no se borra fácilmente. Pero escucha esto. El reconocimiento que no llegó del mundo, llegó de otro lugar. Y el reconocimiento que llegó de ese otro lugar, que llegó de las alturas y que fue tan poderoso que incluso resonó en las profundidades, ese reconocimiento no tiene condiciones. No te reconoce por tu éxito. No te reconoce por tu perfección. No te reconoce por haberte adaptado a lo que el mundo esperaba de ti. Te reconoce exactamente por lo que eres, con tus cicatrices, con tu historial de fracasos, con tus preguntas sin respuesta, con tu sensibilidad que el mundo llamó debilidad. Con todo eso, precisamente con todo eso, declara en voz alta: soy visto, soy conocido, soy reconocido por el Creador, no porque lo merezcas más que nadie, sino porque tu autenticidad, tu negativa a corromperte, tu insistencia en ser quien eres a pesar del costo, eso es exactamente lo que el Creador llama fidelidad. Y la fidelidad a tu esencia más profunda, en un mundo diseñado para corromperte, es el acto espiritual más alto que un ser humano puede realizar. Lo hiciste sin saber que lo estabas haciendo, sin saber que alguien miraba. Y eso, precisamente eso, es lo que lo hace tan extraordinario. Tu dolor no fue castigo. Fue el código que te construyó. Cada traición añadió discernimiento. Cada fracaso añadió profundidad. Cada soledad añadió capacidad de escuchar lo que el ruido no deja escuchar. Cada rechazo añadió independencia de la validación que el sistema usa para controlarte. Y todo eso junto, toda esa formación que se sintió como destrucción, produjo algo que el mundo rara vez ve. Un ser humano cuya bondad no depende de condiciones favorables, cuyo amor no depende de ser amado primero, cuya integridad no depende de que alguien esté mirando, cuya pureza sobrevivió todo lo que debería haberla corrompido. Eso eres tú. Eso es lo que el acto de hace unos días reveló al universo entero. No que eres perfecto, sino que lo que hay en ti no se puede destruir. Y lo que no se puede destruir tiene un propósito que todavía está desplegándose. Llegaste hasta aquí, no por casualidad, no porque el algoritmo te lo sugirió en el momento equivocado. Llegaste hasta aquí porque hay algo en ti que reconoce la verdad cuando la escucha. Aunque el mundo lleve años diciéndote mentiras sobre quién eres, aunque las voces más cercanas hayan sido las más equivocadas sobre tu valor, aunque tú mismo,
en tus peores noches, hayas dudado de si había algo en ti que valiera la pena preservar. Llegaste hasta aquí porque esa parte de ti que nunca se rindió completamente, esa parte que sobrevivió el fuego, que sobrevivió las traiciones, que sobrevivió el silencio de los años donde parecía que nadie veía nada, esa parte te trajo aquí y ahora necesita escuchar lo que voy a decirte. El propósito del elegido no llega como una revelación dramática. No hay voz desde el cielo que declare tu misión con palabras exactas. No hay señal imposible de ignorar que aparece de repente y lo ordena todo de golpe. El propósito del elegido llega como un despertar gradual, como cuando amanece. No hay un momento exacto en que puedas decir ahí, en ese segundo preciso, pasó de noche a día. Simplemente poco a poco la oscuridad se va haciendo menos densa y la luz que comienza a entrar no viene de afuera, viene de adentro. Es tu propia claridad regresando. Es tu propio sentido de dirección recuperándose después de años de haber sido sepultado bajo el peso de lo que no funcionó, de lo que no se abrió, de lo que no llegó cuando más lo necesitabas. Y ese despertar ya comenzó en ti, no hoy. Comenzó en el momento de ese acto, ese momento donde fuiste completamente tú, sin calcular, sin audiencia, sin esperar nada a cambio. Ese fue el momento donde algo en tu interior se alineó de una manera que no había ocurrido antes con esa claridad. Y lo que sientes ahora mismo, esa mezcla de reconocimiento y emoción y algo que no tiene nombre exacto pero que se parece mucho a la sensación de finalmente estar en el lugar correcto, eso es la confirmación de que el despertar está ocurriendo. Escribe en los comentarios, mi propósito se está activando. Estoy listo. No como promesa de que todo va a ser perfecto, sino como declaración de disponibilidad. Porque el Creador no busca personas perfectas para cumplir propósitos grandes. Busca personas disponibles, personas que digan sí aunque no entiendan completamente el plan, personas que den el paso aunque no puedan ver todo el camino, personas que confíen en lo que sienten más que en lo que el sistema les dice que es posible para alguien como ellas. Eso eres tú. Y esa disponibilidad es todo lo que se necesita para que lo que viene ahora pueda llegar. Quiero hablarte de lo que viene, no con fechas exactas, porque el tiempo del Creador no se mide en calendarios humanos, pero sí con claridad sobre la naturaleza de lo que está en movimiento hacia ti ahora mismo. Lo primero que va a llegar es claridad de dirección. Después de años, tal vez décadas, de sentir que caminabas en la oscuridad, de tomar decisiones sin saber si eran correctas, de moverte hacia adelante sin poder ver hacia dónde llevaba el camino, algo va a comenzar a iluminarse. No todo al mismo tiempo, no de golpe, pero paso a paso. Como cuando tus ojos se acostumbran a la oscuridad y de repente puedes ver formas donde antes había solo sombra. Vas a comenzar a discernir con una claridad que antes no tenías qué es para ti y qué no lo es. ¿Qué relaciones nutren tu esencia y cuáles la drenan? ¿Qué caminos resuenan con quién eres y cuáles te exigen ser alguien que no eres? ¿Qué decisiones se alinean con tu propósito y cuáles te alejan de él, aunque parezcan lógicas desde afuera? Esa claridad no viene de análisis. Viene de conexión, y tu conexión con lo alto se fortaleció con ese acto de pureza que manifestaste sin saber lo que estabas activando. Lo segundo que va a llegar son las personas correctas. El elegido camina solo por el desierto. Eso es parte de la formación, pero el elegido no fue diseñado para completar su propósito en soledad. Hay otras personas que fueron formadas por fuegos similares al tuyo, que cargaron soledades parecidas a la tuya.
que se preguntaron las mismas preguntas que tú te preguntaste en las noches que no le contaste a nadie, que tienen cicatrices en lugares que el mundo no puede ver, pero que tú reconocerías inmediatamente porque son iguales a las tuyas. Y esas personas están siendo movidas hacia tu camino ahora mismo, no todas a la vez, tal vez solo 2 o 3, pero cuando las encuentres, y las vas a encontrar, el reconocimiento va a ser inmediato e innegable. No necesitarán explicarse. No necesitarán demostrar nada. Solo necesitarán mirarse y algo en ambos va a saber. Este es de los míos. Esta caminó por donde yo caminé. Este sobrevivió lo que yo sobreviví. Esas conexiones no son coincidencia, son parte del plan. Y cuando esas esencias se unan conscientemente, cuando personas que fueron formadas por el mismo fuego comiencen a moverse juntas con propósito, el campo espiritual que generan es exponencialmente más poderoso que lo que cada uno podría generar solo. 2 elegidos juntos no suman, multiplican. Lo tercero que va a llegar es la restauración, y necesito que entiendas bien qué significa eso. No significa que todo lo que se perdió va a regresar exactamente como era. Algunas cosas se perdieron para siempre, y eso es parte del proceso. Las relaciones que terminaron porque necesitaban terminar. Los caminos que se cerraron porque no eran los tuyos. Las versiones de ti mismo que quedaron atrás en el fuego. Esas no regresan. Pero la restauración que viene no es recuperación del pasado. Es recibir en el presente lo que el pasado debió haberte dado y no pudo. Es recibir reconocimiento de personas que pueden verte completamente donde antes solo había incomprensión. Es recibir abundancia no como premio por haber sufrido suficiente, sino como consecuencia natural de operar desde tu esencia verdadera en lugar de desde la escasez que el sistema te impuso. Es recibir paz. No la paz superficial de que todo va bien porque nada está saliendo mal. La paz profunda de saber quién eres, de no necesitar que el mundo lo confirme para creerlo, de moverte desde un centro que no tiembla, aunque todo a tu alrededor esté en movimiento. Esa paz ya comenzó a instalarse en ti. La sentiste en algún momento mientras escuchabas esto, no como emoción intensa, como quietud, como algo que se asentó. Eso es real. Cuídalo. Y lo cuarto, lo más importante de todo lo que viene, es el despliegue de tu don. Tienes algo que el mundo necesita, no de manera genérica, no como declaración motivacional vacía. Literalmente, hay personas específicas en este mundo que solo pueden recibir algo de alguien que pasó exactamente por lo que tú pasaste y sobrevivió exactamente como tú sobreviviste. Solo tú puedes llegar a ellas de esa manera. Solo tu historia, con todas sus heridas visibles, con todos sus fracasos documentados, con toda su imperfección auténtica, puede hacer lo que ninguna historia de éxito fácil puede hacer. Puede decirle a alguien que está en el fondo de su propio desierto: yo también estuve aquí, y hay salida. Y la salida no es que te conviertas en otra persona, es que finalmente te conviertas en quien eres en verdad. Ese don no requiere que tengas todo resuelto para ejercerlo. No requiere que hayas llegado a alguna cima que te dé autoridad para hablar. Solo requiere que seas auténtico. Y la autenticidad, como ya sabes, es exactamente lo que no te falta. Quiero cerrar con algo que necesito que escuches con todo lo que eres. No con el oído que analiza, con el interior que reconoce. Hubo un momento en tu vida donde decidiste que tal vez el mundo tenía razón sobre ti. No lo dijiste en voz alta. Tal vez ni siquiera lo pensaste con palabras claras. Pero algo en ti comenzó a operar como si fuera verdad. Comenzaste a pedir menos, a esperar menos, a creer que lo extraordinario era para otros,
a reducirte a un tamaño que cabía en los espacios que el mundo te dejaba. Ese momento fue el más peligroso de tu vida, no porque hicieras algo malo, sino porque estuviste a punto de perder lo más valioso que tienes, la certeza de quién eres. Pero no la perdiste. Aquí estás, todavía buscando, todavía preguntando, todavía con esa llama que no se apaga, aunque lleve años enfrentando vientos que deberían haberla extinguido. Esa llama es tu esencia. Es lo que el cielo celebró. Es lo que el abismo tuvo que reconocer en silencio. Es lo que ninguna traición pudo apagar, ningún fracaso pudo extinguir, ninguna soledad pudo congelar. Esa llama eres tú. Y hoy, en este momento, el Creador te dice algo a través de todo lo que escuchaste aquí. Te dice, te vi cuando nadie más te veía. Te vi cuando tú mismo dudabas de si había algo que valiera la pena ver. Te vi en tu acto más ordinario y encontré en él algo extraordinario. No porque seas perfecto, sino porque eres fiel a tu esencia en un mundo que paga muy caro por corromperte. Y esa fidelidad tiene un nombre, se llama elegido. Si llegaste hasta el final de este mensaje, no fue por curiosidad, fue porque algo en ti sabía que esto era para ti. Escribe en los comentarios, soy elegido, mi dolor tuvo sentido, mi tiempo es ahora. No para que nadie te aplauda, sino para que tú mismo te escuches diciéndolo, porque hay algo que cambia cuando un elegido deja de vivir como si fuera ordinario. Hay algo que se activa cuando dejas de disculparte por ser diferente y comienzas a habitarlo como lo que es. Tu sello, tu identidad, tu propósito desplegándose exactamente en el tiempo correcto. Comparte este mensaje con alguien que también lleva años sin encajar. Alguien que también se preguntó si había algo roto en él. Alguien que también sobrevivió fuegos que deberían haberlo destruido. Porque los elegidos necesitan reconocerse. Y tal vez tú eres el instrumento que el Creador va a usar para que alguien más reciba hoy lo que tú recibiste aquí. La verdad sobre quién es. Suscríbete y activa las notificaciones, porque lo que viene en los próximos mensajes va a profundizar todo lo que comenzó hoy. Y lo que comenzó hoy no fue pequeño, fue el inicio de algo que lleva toda tu vida preparándose para desplegarse. Estás listo, ya lo eras desde antes de saber que lo eras.